Y bueno, vamos a reaccionar a este video que hay por aquí del entrenador de Rivers hablando sobre cuando se dieron cuenta del cambio de casco de Rorro. Yo entiendo, la parte es que nosotros hemos trabajado bajo unas normas. Nosotros recibimos un PDF, puedes escoger estas caretas y podéis escoger X cosa y los colores, perfecto. Trabajamos bajo esas normas. Resulta que nuestra rival trabaja con unas normas distintas. Digo, está bien, porque vosotros lo habéis aprobado, pero no es lo que nosotros habíamos pactado antes. ¿Por qué nosotros tenemos que escoger en un PDF y vosotros no? Es correcto, pero como esto no es una velada de boxeo oficial, que es la velada del año, siempre tenemos margen de maniobra y siempre pasan cosas por el camino, y la velada trata de adaptarse para que los participantes puedan llegar a competir. Y lo entiendo. Entonces, Si yo mañana... es lo que estamos intentando hacer ahora mismo. Sí. A ver, es complicado. Es complicado, la verdad. Porque por un lado entiendo a Rorro. Entiendo que Rorro, ¿cómo se llama? Se ha esforzado muchísimo. Ya peleó una vez en la velada. Perdió esa competencia. Y después de ahí, ella dijo, ok, vuelvo a intentarlo. Y ha entrenado muchísimo. O sea, ella ha subido muchísimo contenido donde muestra todo el camino que ha hecho para mejorar y entrenar, incluso yéndose a China, ¿verdad? Y entiendo que es frustrante y doloroso que por algo médico y que se escapa de las manos de la persona, como es esto que tiene Rorro, ¿verdad? Te digan como, bueno, puede ser que no puedas pelear. O ten mucho cuidado porque si te golpean la nariz, te destruyes la nariz y no hay forma de arreglarlo. Es muy complicado. Soluciones. Una de esas soluciones, haberse bajado de la velada y haber dicho, bueno, no peleo. O dos, como hizo, ok, hay algún tipo de casco, hay algún tipo de algo que yo puedo utilizar para evitar este golpe. Y bueno, lo tuvo y lo habló con la organización porque según se entiende, ella lo habló con la organización, no fue que ella simplemente lo decidió y listo. Lo habló con la organización y ellos le dieron el visto bueno. Ellos sabían perfectamente que yo iba a utilizar otro casco. Se lo comunicamos, porque yo he hecho las cosas bien desde el principio y yo lo notifiqué desde el principio y yo voy a utilizar otro casco. Yo les mandé un casco, me dijeron que no y al final, como repisa y corriendo, tuve que buscar otro casco. Yo lo que no quiero es que el esfuerzo de todos estos meses se eche a perder. Pero el problema viene que a su contrincante nadie se lo dijo. O sea, a Rivers nadie le dijo. Por otro lado, a ver, y esto ya es como muy personal mío. Si a mí me dicen, hey, es que si te subes a ese ring y te pegan un golpe en la nariz y te destruyen la nariz y no hay forma de arreglártela y eso te va a complicar la vida, porque no es solo lo estético, porque la nariz no es solo lo estético, sino que puede haber complicaciones también para su día a día. Siento también que entonces es jugársela mucho. O sea, estás jugando un riesgo muy grande al ponerte en el ring. Porque sí, puede ser que ese casco te proteja, pero puede ser que las cosas salgan mal también. Pueden ser exactamente que las cosas salgan mal y que ese casco no te proteja nada y te golpee igualmente y te lastimes igualmente. Siento que es un riesgo muy fuerte que ella está tomando, pero es la decisión de ella. Pero sí también entiendo y estoy completamente de acuerdo con que Rivers y su equipo se hayan molestado y hayan dicho como, hey, pero ¿qué está pasando aquí? Porque como el mismo entrenador de Rivers ha dicho, o sea, a nosotros nos dijeron, tienen estas caretas para elegir, tienen estos colores y no se pueden salir de ahí. Así es como va a funcionar la velada. Y que la organización venga y les diga como, bueno, sí, pero es que como no somos algo profesional, sino que es la velada del año y que no sé qué y que no sé cuánto, ¿verdad? Y que lo que estamos intentando es que todos los participantes lleguen a pelear. Sí, amigo, pero es algo bastante serio, o sea, porque estas personas, o sea, los concursantes, han gastado dinero en esto, han gastado dinero en entrenadores, han gastado tiempo entrenando, comiendo saludablemente, haciendo terapia para los músculos y demás, evitando lesiones y aquí y allá, además de crear contenido y su vida, ¿verdad? O sea, entonces siento que es un poco irrespetuoso. O sea, lo que quiero llegar es que yo también me hubiera molestado muchísimo y no me hubiera parecido para nada justo si a mí me llegan y me dicen como, no, es que vamos a cambiar todas las cosas.
Que sí, y aquí estoy hablando desde el desconocimiento, porque no sé qué tanta diferencia haya un casco del otro, o sea, no sé si hay como una mejora física o si no hay una mejora física o lo demás, pero sí llega a molestar, porque es como, es que tú diste las reglas y no estás cumpliendo las reglas. Siento que va un poquito más de por ese lado, ¿verdad? Como, si dijiste que ABC cumple ABC para todos, y si no va a cumplir ABC para todos, entonces al menos házmelo saber con tiempo. No me lo digas en medio de un directo, en un cara a cara, cuando hay tan poco tiempo de antelación para la velada. Entonces siento que es como eso. Pongo Vamos a cemento al intentar guante y buscar ya puede salir. una solución. Vamos a intentar buscar una solución. Es decir, tú dices, o el equipo dice, que Rivers utilice el mismo casco. No, entrenador, Rorro no vais a aceptar y estáis en vuestro derecho. Rorro se está exponiendo a sufrir la misma lesión que sufriría Rivers. ¿Me explico? No se estás poniendo la misma porque ha tenido la capacidad de entrenar con ese casco. Sí, pero entiéndeme, ella se está poniendo en juego sus manos porque dices, si se pone la máscara, se va a hacer daño. A ver, es que no es lo mismo. No es lo mismo. ¿Cómo se llama? No es lo mismo lesión. No son las mismas lesiones. No son las mismas lesiones porque una es en la nariz y otra es en las manos. O sea, y aquí siento que el mayor problema fue la falta de comunicación. Porque, a ver, Rorro cumplió con saber ese diagnóstico médico y decírselo a la organización y decirles, hey, tengo este diagnóstico médico, me dijeron que sí puedo pelear si utilizo este casco. ¿Me dejan utilizar este casco? Y la organización le dijo, sí. Rorro cumplió con eso, con avisar que tenía ese problema y que tenía esa solución. La organización le dijo, sí, adelante. Pero la organización no le dijo a Rivers, hey, está pasando esto y esto y esto, que no tenía por qué darle el diagnóstico de Rorro. Porque ahí está también la parte del secreto profesional y todo lo demás. Pero sí decirle, hey, hay un problema médico, hay un problema aquí, y entonces por eso el Rorro necesita utilizar este casco en específico. Necesitamos buscar una solución. ¿Estás de acuerdo todavía en pelear con estas condiciones? Porque aquí se está rompiendo las condiciones que habían quedado. ¿Qué es lo que el entrenador de Rivers está diciendo? Es que aquí se rompió el contrato que habíamos tenido, ¿verdad? Que era, ok, vamos a pelear en esas condiciones. Que siento que eso es un poquito más lo que a ellos les molestó. Siento yo. Pero bueno, a ver, siento yo que aquí el mayor problema fue la falta de comunicación por parte de la organización. No estoy diciendo que tengan toda la culpa, pero sí siento que pudo haberse evitado como todo esto si se hubiera dicho antes, en el momento en que a ellos les hubieran notificado, por ejemplo, que Rorro tenía ese problema, y en el momento en que ellos decidieron que iban a darle vía libre para que usara ese casco, avisarle a Rivers. Creo que eso fue como que lo que faltó ahí.